y pues es para mí un honor, un placer poder estar por aquí platicando de un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el tema de la literatura y particularmente la literatura en nuestras lenguas, ¿no? La literatura que se hace desde el Diyazá, que es la variante que yo hablo y que pues recibe otros nombres en otras regiones, que de manera general pues también muchos han ubicado como la literatura en lengua zapoteca, aunque nosotros pues justamente estamos en este proceso de reivindicar los nombres que han dado nuestros pueblos, ¿no? A las lenguas, en mi lengua que es el Diyazá, y pues desde esta cultura que es la Vinizá del Istmo. Un gran abrazo a todos los que están asistiendo a este seminario y bueno, para ir ilustrando un poco lo que vamos comentando y platicando sobre la literatura en Diyazá, quiero compartir ahora la pantalla, permítanme para que podamos compartirlo. A ver, no sé si ya se puede ver. Sí, ya se ve. ¿Hay una retroalimentación por ahí? Sí, sí, eso justo estoy escuchando. No sé si alguien... No sé si alguien está usando el micrófono. Ajá, no sé si alguien está usando dos dispositivos o qué esté pasando. A ver, bueno, entonces, creo que ya se fue el ruido, ¿verdad? Ya, adelante, Irma. Ya. Perfecto. Bueno, lo que queremos platicar un poquito es qué pasa o cuáles han sido los antecedentes de la literatura, ¿no? De los Vinizá. Hablamos un tanto de los Vinizá más porque, digamos que son quienes iniciaron con esta tradición de la literatura escrita. Eso no significa que en nuestros pueblos haya existido desde antes una larga y rica tradición oral. Tanto que pues incluso esta literatura que hacían nuestros pueblos, nuestros ancestros, fíjese que pues incluso en algún momento llegó a inspirar temor hacia los españoles que llegaron, hacia los frailes, y me permito decir esto porque hay un ejemplo muy concreto de un texto de Fray Francisco de Burgoa, que ahorita se los voy a compartir, de cómo este fraile llega y encuentra a los zapotecas en el valle de Guayacac, y lo primero que se asombra de esta gente es el uso del lenguaje, un uso metafórico del lenguaje, ¿no? Y cómo usaban figuras, usaban imágenes para describirse a ellos mismos o para hablar de sus cosas cotidianas, para hablar de sus virtudes, de sus cualidades, de sus defectos. Y entonces, miren, pueden leer este texto que nos comparte desde 1674 Fray Francisco de Burgoa, ¿no? ¿Cuál es la impresión que él tiene de los zapotecas, de los Vinizá? Entonces dice, ¿no? Justo, son tantos los desatinos de sus historias y sus pinturas que el demonio les persuadía que es indecente referirles. Fíjense cómo la palabra de los Vinizá se vuelve una palabra que les asusta, tanto que llegan a decir esto, ¿no? De que eran cosas que los demonios, que el demonio les persuadía, y luego hace la comparación de los Vinizá con los egipcios y los caldeos, pero justo lo que no entiende Burgoa es este uso metafórico que se hacía, recurrir a imágenes que hacían nuestros ancestros para hablar de su propio origen y de sus propias cualidades, ¿no? Entonces, cuando querían decir que eran valientes, pues usaban la figura. Él traduce como si fieras, aunque en mi lengua se diría peche, que sería la palabra para referirse al ocelote, al jaguar, que eran pues las fieras que estaban en este entonces. Él, por su vínculo con el español, pues dice beche, pues lo traduce a leones, ¿no? Pero más bien se refiere al ocelote y al jaguar. Entonces, bueno, esta figura era usada por los Vinizá para hablar de la valentía, para hablar de la fiereza, del valor, de la fuerza, ¿no? Y
para hablar del origen, del abolengo, del orgullo, un tanto también, pues decían que eran hijos de árboles descollados y sombríos, ¿no? Y también se referían a que eran hijos de las piedras, que los habían parido escollos y peñascos, para decir que pues eran difíciles de vencer, ¿no? Porque tenían la fortaleza de una roca, la fortaleza de las piedras, y por lo tanto no podrían ser vencidos fácilmente. Entonces, y lo dice al final Burgoa de este párrafo, ¿no? Dice, lo que querían hablar lo hacían con parábolas. Es decir, cómo desde pues tiempos antiguos la palabra fue un elemento importante, pero no la palabra común, ¿no? Sino esta palabra metafórica, esta palabra llena y cargada de imágenes. Entonces, pues vamos viendo cuál es la importancia de la literatura en el contexto indígena, particularmente en este estado, ¿no? En Oaxaca. Ahora, pues vamos conociendo cada vez más publicaciones importantes en diferentes lenguas indígenas, y yo creo que el movimiento de escritores en lenguas indígenas se hizo más fuerte a partir de los años 70, a la par de la demanda de muchos profesores de lenguas, o profesores indígenas, profesores bilingües, que demandaban esta educación bilingüe para la educación formal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estaban haciendo un ejercicio de recuperar parte de la tradición oral y la estaban escribiendo. Entonces, a partir de los 70 se empieza a hablar de un movimiento fuerte o importante de la literatura en lenguas indígenas, y esto llevó a que varios escritores se pudieran organizar y platicar y decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, por aquí comparto un poquito la idea a la que llegaron varios escritores agrupados en ELIAC, que es la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, que agrupa a varios de los que hacemos literatura en nuestras propias lenguas a nivel nacional. Y entonces, bueno, se va conversando hasta llegar a aterrizar en esta idea, ¿no? De qué podemos entender cuando hablamos de literatura en lenguas indígenas, que es aquella creación individual o colectiva, que puede ser oral o escrita, que se recrea, se piensa y se estructura a partir de elementos estilísticos y patrones culturales de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, que lo que estamos proyectando, lo que estamos escribiendo, sea esto que permita reflejar la propia cultura, los elementos propios de nuestra gente, de nuestros pueblos, de los saberes de nuestros ancestros, ¿no? Entonces aquí lo que se dice es que no solo está reflejando un sentir o un pensar individual, ¿no? De quien crea, de quien escribe, sino que detrás de estos textos que aparentemente pueden ser individuales, escritos por una sola persona, lo que hay detrás de esto, pues es el pensamiento filosófico de los pueblos, esta palabra de los ancianos, lo que ha ocurrido en nuestros pueblos, la historia, los hechos cotidianos, y los conceptos que tenemos en cada cultura de belleza, de armonía, que no siempre van a ser los mismos, ¿no? Cada uno de nosotros, a partir de nuestras culturas, miramos estas ideas de lo bello y de lo armónico impregnados de lo que nos hemos formado. Entonces, bueno, de esto partimos para entender esta literatura en lenguas indígenas. ¿Y por qué se vuelve importante? No solo la literatura que creamos en un estado como Oaxaca, que es tan rico y que nos da bastante, sino a nivel general, consideramos que es importante seguir creando en nuestras propias lenguas, por un lado, porque esta creación, nacimiento de la palabra, que puede ser oral o escrita, contribuye al desarrollo y a la difusión de las lenguas y culturas indígenas, ¿no? A partir de que la literatura puede viajar, sea en un libro, sea en un papel, pero también lo que están haciendo ahora los jóvenes, están haciendo un trabajo súper importante con los medios de comunicación o con los elementos audiovisuales. Los jóvenes ahora con sus celulares están haciendo videos, imágenes, proyectan a muchos lugares. Entonces, esto ayuda bastante, ¿no? El que estemos creando en nuestras lenguas ayuda a la difusión, ya no solo de la lengua, sino en general de la cultura. Y esto al mismo tiempo también favorece que de una generación a otra podamos ir conociendo
elementos de nuestra propia cultura, ¿no? Tanto al interior de la misma como hacia afuera. Pensemos en mucha gente que sí tiene interés por nuestras culturas, que no es indígena, que vive fuera, o también pensemos en todos los hermanos y hermanas que sí son de nuestra cultura, pero por distintas razones tuvieron que emigrar y desde la distancia nos acompañan en muchos procesos. Y la literatura les permite revincularse con su lengua, con su pueblo, con su cultura. Entonces, por eso también es importante. Y otra labor que me he dado cuenta que ha hecho bastante la literatura es la restauración del lenguaje. ¿Por qué? Porque quienes escribimos en nuestras lenguas, aunque muchas de nuestras lenguas están ya impregnadas, no han sido salvadas del contacto con el español y tienen muchas palabras en español cuando hablamos cotidianamente, pues quienes estamos creando literatura buscamos limpiar un poco, ¿no? Es decir, que cuando escribimos un poema, un cuento, una canción, procuramos no usar las palabras del español que ya están incrustadas en nuestra lengua. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una revisión del mismo idioma y buscamos, encontramos los términos que ya se habían dejado de usar, ¿no? Los llamados arcaísmos. Ocurre mucho en el zapoteco del Istmo, por ejemplo, para quienes conocen aquí a los Vinizá del Istmo, se darán cuenta que muchas de las palabras que usamos pues ya están, aunque zapotequizadas, pues son del español. Pero hay términos que sí existían en nuestra lengua. Entonces, pues recurrimos. Afortunadamente, nosotros en Oaxaca contamos con una gran herramienta que es el diccionario de Fray Juan de Córdoba, que registró bastantes términos y vocablos del Vichazá, y esto nos permite recuperar algunos arcaísmos, ¿no? Pero de pronto, pues cuando estamos creando nos encontramos con palabras de la modernidad, con elementos de la modernidad que no existían en nuestra lengua, ¿no? Pensamos en celular, en computadora, en internet, que no existían en nuestras lenguas, pero que nosotros vamos encontrando la manera de crear una palabra nueva para nombrarlo. En esto es importante mencionar que los medios de comunicación nos ayudan bastante porque cuando se genera un nuevo término, las radios comunitarias, las bocinas del pueblo, los carritos que andan haciendo los anuncios, que son los principales medios de comunicación en nuestros pueblos, pues están recuperando estos neologismos y ayudan a irlo arraigando entre la población, de tal forma que se vuelven términos ya de uso cotidiano. Entonces, es una labor compartida aquí, tanto como los creadores como los medios de comunicación. Y más recientemente también hemos encontrado que la literatura está siendo usada como herramienta didáctica. Particularmente en Oaxaca, pues ustedes saben que hay muchos profesores interesados en seguir pues fomentando el uso de la lengua y lo usan, ¿no? Usan poemas, usan canciones, usan cuentos en la lengua, en nuestro caso pues el Vichazá, para fomentar este aprecio, uso y práctica de la lengua, pues desde los más pequeños hasta los adultos. Entonces, está siendo una importante herramienta didáctica la literatura. Y el otro uso o la otra aportación que ha tenido la literatura es renutrir a la oralidad. ¿Por qué digo renutrir? Porque resulta que mucha de la literatura, si bien se basó en la oralidad, se basó en las historias que escuchábamos pues de niños y que nuestros padres y madres heredaron de sus ancestros, llegó un momento en que pues la escuela nos fue arrebatando, pues por un lado la lengua, pero también la vida cotidiana más acelerada nos quitó los espacios de convivencia entre pues niñas, niños y los adultos, ¿no? Es decir, que ya no había estos espacios para contar las historias, o nos lo quitaron los medios de comunicación y se perdió pues la tarde o los ratos en que la abuela se ponía a contarle y cantarle cosas a los más pequeños y pues entonces se fueron perdiendo también muchas historias, ¿no? Pues si no se habían escrito, se iban perdiendo. Luego resulta que
pues ahora que las escuelas están intentando recuperar algunos elementos y también proyectos muy concretos, entre ellos puedo mencionar el proyecto del PTEO, el proyecto de transformación educativa de Oaxaca, que han estado trabajando los profesores de la sección 22 y que no ha sido exitoso del todo, pero que en varios espacios sí ha tenido resultados en cuanto al fomento de la lengua. Resulta que al contar con materiales escritos, pues esto está devolviendo buena parte a la oralidad, porque ahora son las mamás, los papás, los que a partir de los libros, los que a partir de los poemarios que publicamos, están recuperando estas historias para volverlas a contar a las niñas y niños, ¿no? Entonces, por eso hago esta relación entre oralidad, escritura y de vuelta a la oralidad a partir de la escritura. Entonces, son las cosas en las que podríamos considerar que hay importancia, ¿no? de la creación en lenguas indígenas. Ahora, ¿qué es lo que están escribiendo? ¿Qué es lo que se escribe desde nuestra lengua? Bueno, aquí esta imagen que ven que dice Nirukabiniza, Ludiyasa, es lo que escriben los zapotecos en zapoteco. No, comparto este datito, que es una aportación de Víctor de la Cruz, que nos dice que pues mucho se ha ofendido a los pueblos indígenas diciéndoles que no tienen escritura o que son culturas ignorantes por ser ágrafas. Y Víctor de la Cruz en sus investigaciones nos dice, pues esto no es cierto, ¿no? Porque en el caso de los zapotecas tenemos 4 etapas. Una muy antigua, que es la que él denomina la escritura jeroglífica, que pues si ven los años, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, ¿no? Pasamos por otra etapa de escritura pictográfica, por una más, que es el alfabeto latino, hasta llegar a la escritura contemporánea que usamos ahora, utilizando el alfabeto con el que se escribe el español. Pero bueno, conocer este dato es importante en el sentido de que si pensamos en que los Vinizá, los pueblos originarios, sí han tenido formas de escritura, ¿no? Y en una revisión que hace también Víctor de la Cruz, precisamente de este material recopilado por Fray Juan de Córdoba, y que pues existe como un libro, como un vocabulario zapoteca, que data de 1578, se van encontrando también los géneros literarios que ya existían desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de la colonización, que ya existían en nuestra lengua, ¿no? ¿Cuáles son esos géneros literarios? Se ha encontrado que se dividen principalmente en 3 grandes rubros. Uno, que es el género sagrado, pues que justamente a partir de esto se escribían los mitos, se escribían las historias sobre la creación, las historias que hacían referencia al panteón Vinizá, y otro género que es el género didáctico, ¿no? Que tiene que ver con las enseñanzas, con los consejos, con decirle a la gente cómo debía guiarse en la vida. Y aquí entra el dichagola, que son los proverbios o refranes, y el Ivana, ¿no? Hay varios registrados por Víctor de la Cruz en un libro que se llama La Flor de la Palabra, y que la primera edición es de 1982, pero la UNAM hizo una más reciente en el 2013 y ahí ya trae algunas actualizaciones. Entonces, si les interesa, por ahí lo pueden buscar, ¿no? La Flor de la Palabra, de Víctor de la Cruz. Les digo, la reciente edición es de la UNAM, que data del 2013. Entonces, aquí van a encontrar este material y algunos ejemplos, ¿no? Del proverbio o refrán. Hay uno que es muy conocido, que dice, y que es algo así como en aguas mansas, animales ponzoñosos. O tinajiña, tinagiri, en una mano lo dulce, en otra mano el cuero. Esto para referirse a la educación de los hijos, ¿no? Cómo se les enseña que sí hay que apapacharlos, pero también hay que tener cierto rigor y ser estrictos en su educación. El Ivana, que es el discurso matrimonial, que era un discurso que hacía referencia justo a la importancia de unirse en matrimonio
y pues se les daba consejos a la joven pareja o al nuevo matrimonio, se les dan consejos en el Ivana de cómo deben llevar o conducir su vida ya como dos personas, ¿no? Ya no solo uno o una, ya no desde lo individual, sino ya como una pareja. Que desafortunadamente tanto el Dichagola como el Ivana son de los géneros que se van perdiendo. Porque ya no se cuentan mucho. El Ivana particularmente era un asunto muy de la oralidad, entonces, aunque se han rescatado y se han escrito, en la práctica ya no se estila mucho, porque ahora las bodas ocurren de modo diferente y ya no se llama a la persona experta en decir este discurso a la nueva pareja, ¿no? Entonces se ha perdido prácticamente. Igual los proverbios o refranes, algunos permanecen y se dicen, pero cada vez es menos, ¿no? Tenemos el otro género, que son los géneros recreativos, y que son los que están más en uso y práctica, ¿no? Tal vez por lo mismo de que se vuelven más recreativos, más lúdicos, pues se trabajan más. Aquí entran el riunda o liunda, que son las canciones, los poemas, también el dichaguca, que tiene que ver más con las narraciones, y un género muy particular que se llama el dichashiwi, que se traduciría como la palabra exagerada y que se conoce también como el género de las mentiras. No es esta mentira maliciosa, sino es la mentira que busca acercarse más como al relato fantástico, ¿no? Pongo con un asterisco ahí la novela porque si bien los zapotecos del Istmo no hemos creado novela, todavía no conozco a alguien que esté escribiendo novela en mi variante, pero sí quiero mencionar a dos importantes escritores que vienen de la sierra, ¿no? Uno, que es el maestro Javier Castellanos, e incluso Premio Nacional de Literatura de Zahualcóyotl, con una novela bastante interesante que se llama Relación de hazañas del hijo del relámpago, con la que ganó el premio, y que aquí nos cuenta bastante de la vida comunitaria, busca hacer referencia también a un momento histórico, involucrando a un personaje que es Bedo León. Entonces, pues hay otro personaje también, otro autor, perdón, que es Mario Molina, que pues bueno, falleció hace un tiempo. Mario Molina también ganó Premio Nacional de Literatura con una novela bastante interesante que habla pues justo de este enfrentamiento que tienen las comunidades con los procesos de globalización, con los procesos extractivistas, que se llama Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul. Entonces, digo, ellos han escrito muchas otras cosas, pero menciono estas dos que son las más conocidas por haber ganado los premios nacionales, y hasta ahora son las personas que conozco que están haciendo novela. Bueno, ya quedaría el maestro Javier Castellanos nada más, porque les decía Mario Molina, ya se nos adelantó, pero bueno, que han hecho novela en la propia lengua, ¿no? De ahí, pues no sé si hay ahorita en este momento jóvenes creando novela. Los jóvenes se están yendo más a la creación, a la composición musical. Lo vemos, lo voy a comentar más adelantito, pero vemos que más que crear ahora novelas o narraciones o poesía, están escribiendo rap, ¿no? Y esto también es importante. Aquí nada más como referencia pongo que la producción literaria escrita de los Vinizá data desde 1894, y ahorita les voy a platicar un poquito de los personajes que han sido pues nuestros antecesores en esto de la escritura. Bueno, del primero que tenemos referencia, que hizo una publicación, porque él trabajaba justamente con algunos sacerdotes de la diócesis de Tehuantepec, lo cual permitió que él pudiera alfabetizarse y tener acceso al conocimiento sobre la escritura, ¿no? Entonces es Arcadio G. Molina, quien es de San Blas Atempa, que está a unos 30 kilómetros de Juchitán, y su primera publicación es un poemario, algunos versos sencillos, con rima en Dichazar, que se llamó justamente La Rosa del Amor, pero él tuvo otras publicaciones, como vemos aquí, Jazmín del Istmo, de 1899,
escribió también algo sobre la historia de Tehuantepec, de San Blas, la intervención francesa, y como les decía, trabajaba con los sacerdotes. También él tradujo al Dijazá el Evangelio de San Juan, ¿no? Y lo publica en 1912. Entonces, digamos que fue prácticamente el primero que publicó en Dijazá. Luego tenemos a un personaje bastante importante, que es Wilfrido C. Cruz, que él es del poblado del Espinal, a unos 5 kilómetros de Juchitán. Pues como algunos jóvenes de su tiempo, migró a la Ciudad de México, pudo estudiar, fue maestro, militar, abogado, y pues en la distancia, en la Ciudad de México, a él le gustaba organizar tertulias en su casa y contar muchas de las historias que le habían contado a él sus ancestros. Publicó algunas obras, aunque la publicación de estas obras es solamente en español, sí recoge varias de las historias que se contaban o que él escuchaba y conocía, y también dejó inédito un vocabulario zapoteco, que no pudo ser publicado hasta el 2002, ¿no? Que fue cuando se dio a conocer, aunque él falleció pues antes. Algo interesante también de Wilfrido C. Cruz es que él le reclama en una carta pública a Andrés Enestrosa que las historias que Andrés recupera o que escribe en su primer libro, que se llamó Los hombres que dispersó la danza, publicado en 1929, Wilfrido C. Cruz le dice que pues esas historias son las que Andrés escuchó en casa de Wilfrido C. Cruz, de boca de Wilfrido C. Cruz, ¿no? Andrés Enestrosa le responde en otra carta diciéndole que sí, que efectivamente escuchó esas historias en su casa, pero que pues son las historias que se contaban en la región del Istmo y que cada quien le imprimía su sello particular y él las publicó pues como él quiso vestir estas historias, ¿no? Entonces, bueno, fue nada más como anécdota ahí de este encuentro o encontronazo que tuvieron estos personajes, Wilfrido C. Cruz y Andrés Enestrosa. Un personaje que también es bastante interesante es Enrique Liekens, que también fue un militar de Juchitán. Él escribió un poemario que se llama Mudubina y un ensayo bastante interesante donde dice que los zapotecos no son zapotecos, sino zaes, ¿no? Justamente tratando de reivindicar el nombre de Za, de los Vinizá. Liekens no escribió precisamente en zapoteco, pero hacía una cosa muy interesante que son las incrustaciones idiomáticas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, porque él escribía en español, pero es obvio que lo hacía pensando desde el zapoteco, ¿no? Entonces usa muchas palabras, es lo que caracteriza la obra de Liekens, que aparentemente escribe en español, pero usa muchas palabras en zapoteco y se nota que escribe pensando en zapoteco, ¿no? Les pongo como ejemplo este poema. Si ustedes ven, vienen varias palabras en zapoteco, por ejemplo, en la segunda estrofa que dice, por ti, Shunku, Sicarú, Galana Chefa, te llevaré a las velas de Cheguigo, un jacal en Shadán y te prodigo, si me das a fumar, Yeshuva seco, cual flor de guiriciña. Es decir, cómo va metiendo estas palabras en zapoteco, ¿no? Todo el tiempo, y lo hizo mucho. Más adelante, se formó en México la Sociedad de Estudiantes Juchitecos, es decir, este grupo de jóvenes que habían migrado y se instalaron allá y se juntaban para crear primero una revista porque querían estar comunicados con la gente del Istmo y crearon esta revista que le pusieron La Raza. Después no les gustó mucho el nombre y decidieron usar o buscar un vocablo zapoteco y le cambiaron a Nesa, que es para nosotros el camino, lo correcto, lo bien hecho, y se quedó como revista Nesa, ¿no? Este mismo grupo pues estuvo integrado por personajes como Andrés Enestrosa, Jeremías, los hermanos Jeremías y Gabriel López Chiña, Nazario Chacón Pineda, Pancho Nácar, muy pocas mujeres, entre ellos pues Alfa Ríos, que después se convirtió en esposa de Andrés Enestrosa. Este mismo grupo, para 1935, al darse cuenta en las publicaciones de que cada quien escribía el Dijazá como lo escuchaba o como suponía y podía, lo que generaba dificultad para la lectura. Entonces no se entendían entre ellos.
decidieron crear la academia justo para ir encontrando una forma estándar de escritura, para ponerse de acuerdo y crear una forma que permitiera que todos se entendieran, ¿no? Este trabajo de generar un alfabeto más o menos estándar, pues les llevó unos 21 años, ¿no? De discusiones, de encuentros, desencuentros, hasta que consiguieron el apoyo de algunos lingüistas como Mauricio Soares y Belma Piquet, de tal forma que en febrero, del 5 al 11 de febrero de 1956, se reunieron en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes y pues se dieron la encerrona, dijeron de aquí no salimos hasta que tengamos algo concreto. Y bueno, pues el 11 de febrero ya salen anunciando que tienen el alfabeto popular para el zapoteco del Istmo, que es uno de los primeros, si no es que el primer alfabeto de una lengua indígena en México, y que es el que los que estamos en el Istmo seguimos usando como referencia para nuestra escritura, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los poemas más conocidos de Gabriel López Chiñas, Ay, Dichazá, Dichazá, ¿no? Creo que muchos de los que nos están aquí acompañando, escuchando, seguramente lo están recordando, ya lo conocen, que es el poema de El Zapoteco, ¿no? Que dicen que se va el zapoteco, ya nadie lo hablará. Este poema lo encuentran, está en línea, pueden googlear Gabriel López Chiñas o pueden googlear poema en zapoteco y les aparece, ¿no? Para que después para quienes lo quieran tener. Les comparto aquí un poema también de Pancho Nácar, que es de esta generación nesa. Pancho Nácar es uno de los poetas que a mí en particular me gusta más y creo que es el único poeta que realmente escribía desde la propia lengua, pensando en la lengua. Él acostumbraba hacer sus versos rimados en zapoteco, en dichazá, y creo que esto mismo le impidió a él hacer la traducción. Pancho Nácar es un poeta que solo escribió en su lengua y nunca se tradujo, salvo un poema, Una noche oscura, es el único poema que conocemos que él mismo se tradujo. Salvo ese poema, de ahí toda su obra, desde que él murió, pues había quedado en dichaza solamente. Más adelante, la familia de él entregó a Víctor de la Cruz, quien era director de la Casa de la Cultura de Juchitán, una caja con sus documentos y Víctor organizó este material para publicarlo en un libro que se llamó Dilla, pero solo aparecía en Dichazá. Después, Macario Matus, junto con Víctor de la Cruz, tradujeron 6 poemas de Pancho Nácar y más adelante, a partir del 2004, inicié un proyecto para traducir una parte de la obra de este autor, que les digo, a mí me encanta, porque desde la lengua, con lo que él escribió, podemos conocer muchas cosas de la cultura. Entonces me parece bastante interesante. Este es un poema que hace referencia al tiempo de visita de los muertos, que nosotros conocemos como Yandu, y Yandu ya se refiere a la primera visita que hacen las almas una vez que han muerto, ¿no? Es la primera vez que regresan a visitarnos. Entonces, aquí hay una versión en español que trabajé, pero igual está en línea, lo pueden encontrar, pueden googlear Pancho Nácar y seguramente va a aparecer este poema y otros más que tenemos por ahí compartidos. Después viene más adelante otra generación que nombro como generación Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque pues publicaban justamente a partir del 68, empezaron a publicar una revista que se llamó así, Nezahualcóyotl, ¿no? Pues la nueva revista Neza, haciendo homenaje, haciendo honor a la primera revista, ¿no? de los años 30. Entonces, esta revista, Nezahualcóyotl, la hacían Víctor de la Cruz y Macario Matus, quienes pues son dos de los intelectuales vinizá que fueron muy marcados por el movimiento del 68, porque en esa época ellos eran estudiantes allá en la Ciudad de México. También les toca estar allá en la ciudad cuando viene el halconazo del 10 de junio de 1971, y estos movimientos a ellos les impactan bastante, de tal forma que cuando ellos regresan al Istmo, ellos vienen con la idea no solamente de ser pues los periodistas o los intelectuales que después fueron, ¿no?
sino de generar alguna especie de movimiento social a partir de la cultura. Y se encuentran con otro grupo de estudiantes que están más o menos en la misma dinámica, y para 1972, con el apoyo importante del maestro Francisco Toledo y de la maestra Elisa Ramírez, quien entonces era esposa de Toledo, pues logran crear la Casa de la Cultura de Juchitán, que después, bueno, por sí misma tiene una gran historia y ha sido referente para muchos proyectos creativos y culturales. Para 1974 se funda la COSEI, que es la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, y prácticamente Víctor de la Cruz, Macario Matus, Francisco Toledo, se vuelven los pilares de este movimiento en el aspecto cultural, en el aspecto intelectual, ¿no? Ellos aportaron mucho para pues, el éxito que después tuvo esta organización y para todo el trabajo de la Casa de la Cultura. Luego, en la misma Casa de la Cultura, se hicieron unos talleres y se creaba una revista que se llamó Guchachireza, Iguana Rajada, una revista que dirigía Víctor de la Cruz y que era financiada por el maestro Francisco Toledo. Y entonces, mientras hacían la revista, también organizaban talleres de poesía, de literatura, de varios talleres que se hacían en la Casa de la Cultura. Me permití enlistar aquí algunos de los escritores más reconocidos de esta generación o de este grupo que tomaron los talleres de las Casas de la Cultura, pero además estuvieron publicando en la revista Guchachireza, ¿no? Desde el maestro Enedino Jiménez, que pues ya falleció, pero fue uno de los escritores más importantes en Villazá, Víctor Terán, que también ha sido bastante prolífico, con varias publicaciones y pues traducciones a varios idiomas, ¿no? Pues pocas mujeres también, como verán, solamente de esta generación se ubica a Rocío González y Natalia Toledo. Rocío González, desafortunadamente, pues también ya se nos adelantó, y aunque ella escribía solamente en español, pues también varios de sus poemas hacen referencia a la región del Istmo. Natalia Toledo, pues sí escribe de manera bilingüe, escribe tanto en la lengua natal, el Villazá, como el español. Y pues sigue habiendo este amor por la creación en nuestra propia lengua. Entonces hay nuevas generaciones. Hago por aquí la referencia a quienes nacimos en los 70s y creo yo que de los que hemos tenido un trabajo más sistemático, con publicaciones, que seguimos haciendo, buscando cómo crear, cómo publicar, pues está el maestro Víctor Cata, Gerardo Valdivieso, que hace en cuento, una servidora, Héctor Pineda, que el año pasado ganó el premio CASA, perdón, hace 2 años, el premio CASA del Centro de Arte San Agustín. Hay otra generación más de los nacidos en los 80, de aquí destaca Claudia Guerra, que también ya ganó el premio CASA hace 4 o 5 años, Dalton Pineda, que ha sido publicado por la Secretaría de Cultura de Oaxaca, Nelson Guerra, también ganador del premio CASA, Germán Ramírez, que es otro de los jóvenes que está produciendo. Y hay nuevas generaciones todavía. Entonces, de los 90s tenemos, de los que están destacando, tenemos a gente como Paula Ya, que tiene un trabajo muy importante con la poesía feminista, que está trabajando desde la lengua, desde el Villazá, pero ya con una temática muy definida. Rodrigo López también, que está en la recuperación de muchas de las tradiciones, y Elvis Guerra, que le está apostando a hablar de temas que tradicionalmente no se hablaban en la literatura, como es el tema de los mushes. Entonces, pues son de los jóvenes que están destacando de esta generación. Y pues sigue la mata dando, porque tenemos jóvenes que nacieron ya en el milenio y están teniendo una labor muy importante, ¿no? Está otro Héctor Pineda, también publica como Héctor Lee, que fue quien el año pasado ganó el premio CASA. El Héctor Pineda Santiago lo ganó hace 2 años, luego el otro Héctor Pineda lo ganó el año pasado. Está una joven que también acaba de ser reconocida con un premio de poesía, que es muy joven, Sotera Cruz,
Tal vez algunos la ubiquen porque también ha participado en algunas películas, como el ombligo de Yedani. Y aquí anoto a los raperos, porque digo, así en términos generales, son varios quienes ahorita están creando, están escribiendo en el Dichazá, aunque ya no le están apostando a la poesía, sino pues al rap, ¿no? Al hip hop. Y esto me parece importante porque creo que lo que debemos considerar es el hecho de que hay continuidad en la literatura, hay continuidad en la creación y tal vez están buscando nuevas formas y los más jovencitos lo han encontrado en el rap, en el hip hop, pero me parece bastante válido que estén buscando posicionar su lengua, difundirla a través de lo que les gusta, que es el rap, ¿no? Entonces, pues bueno, son las generaciones que están creando. Y bueno, aquí ya para cerrar, quiero hablar de nuestras contradicciones. Sí, somos culturas que tenemos una gran riqueza literaria, tenemos esta continuidad de las que les he hablado a partir de las diferentes generaciones que siguen creando, tenemos la ventaja de que ahora podemos difundir por diversos medios, y ya no solamente estamos esperando a ver quién, qué editorial, cómo se animan a publicarnos. Ahora no, ahora tenemos las redes, tenemos el internet, tenemos medios impresos, tenemos radios comunitarias, es decir, en estos tiempos tenemos acceso a una gran cantidad de medios por los que podemos estar haciendo público nuestro trabajo, nuestra labor creativa. Pero, ahí el gran pero, pues la verdad es que tenemos pocos lectores como tales en nuestras propias culturas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestra gente no ha sido alfabetizada en nuestra propia lengua, ¿no? Los que hemos ido a la escuela, pues inmediatamente nos arrancaron la lengua y nos alfabetizaron en español. Entonces, cuando tenemos enfrente un texto bilingüe, pues obvio que nos vamos rápidamente al español y ya no le hacemos tanto caso a nuestra lengua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mi invitación es que le apostemos más a la difusión oral. En mi caso, los libros más recientes que he publicado, he procurado que vengan con un CD para que la gente no solamente lea, sino que también escuche, o que este CD sirva para que las radios comunitarias lo pongan y podamos compartir la poesía, pero desde la lengua, ¿no? También tenemos que impulsar más, de manera más ardua, el que en nuestras comunidades se haga la alfabetización en nuestros propios idiomas, ¿no? Sí, hay que aprender a leer y escribir, hay que aprender el español, pero también es importante que nos alfabeticemos en nuestras lenguas. Entonces, aquí tenemos que trabajarle más, incitar para que en la escuela formal, en la educación formal, haya esta enseñanza y esta alfabetización de nuestra lengua, pero también seguirlo trabajando como lo hemos venido haciendo muchos, ¿no? A partir de los talleres, a partir de los cursos, trabajar esta parte. También tenemos pues esta reducción en el número de hablantes de nuestras lenguas. Aquí no me voy a extender, creo que ya los que estamos aquí compartiendo conocemos esta larga historia de discriminación, sabemos cuáles han sido las políticas del Estado, que han sido políticas públicas excluyentes, discriminantes, y sabemos que hemos tenido un sistema educativo que le ha apostado a la castellanización compulsiva, haciendo a un lado nuestras lenguas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la invitación es a que sigamos trabajando, haciendo este tipo de cosas que hacemos, como los seminarios, como trabajos académicos, publicaciones, todo lo que podamos hacer para ir posicionando nuestras lenguas. Es decir, tenemos que prestigiar a los idiomas originarios, porque en la medida en que tengan prestigio, también las nuevas generaciones tienen más ganas de seguirlo hablando y de seguir creando en ellas. Y pues insisto, incluirlos en la educación formal porque pues querramos o no, la escuela, la labor de la escuela prestigia la lengua, ¿no? ¿Por qué el español tomó tanto poder? Pues porque se fue prestigiando a través del sistema educativo. Entonces hagamos que las lenguas puedan estar presentes en el sistema educativo para volver a este fortalecimiento que debería seguir teniendo. Pues bueno, yo lo dejo hasta aquí.
Les agradezco mucho haberme escuchado y si hay algún comentario, pregunta, alguna otra cosa que quieran aportar, pues con mucho gusto por aquí los estamos escuchando y compartiendo. Estoy totalmente dispuesta a ampliar sus dudas, que yo tengo muchas, pero aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Irma. Ha sido pues un placer escuchar toda esta presentación que nos has hecho. Y pues bueno, es muy importante conocer el trabajo que se ha hecho desde el Istmo y el Zapoteco del Istmo, ¿no? El Istmo de Tehuantepec pues ha sido muy prolífico en la literatura y prácticamente todos los aspectos que abarcan la cultura zapoteca, ¿no? En las artesanías, en la lengua, en todo, en la cuestión lingüística, en todo eso. En nuestro caso, los Buenishriza, pues creo que somos de los zapotecos menos conocidos y menos dados a conocer también. Es muy reciente este trabajo de los hablantes de Didashriza, del zapoteco del Rincón, como de visibilizar nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? Pero pues por eso mismo nos parece muy importante también conocer lo que han hecho nuestros hermanos ismeños y bueno, para poder tomar inspiración, para conocer ese trabajo y poder crear a partir de nuestro propio contexto y de nuestra propia variante de la lengua, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esa presentación. Quiero pedirle a nuestros participantes, si tienen preguntas, que puedan activar su micrófono y su cámara para plantear su pregunta a nuestra invitada en esa tarde. Entonces, pues está abierta la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues adelante, por favor. Y en lo que alguien dice yo, quiero aprovechar para pues saludar a las personas que están comentando en YouTube, nos están viendo en YouTube. Pues no sé quiénes son exactamente todos los que nos están viendo, pero tengo por aquí algunos comentarios en el chat. Y tenemos, por ejemplo, y no los veo. Aquí está. Tenemos ahí a Beliel Martínez, que dice Padiush Bucha. También hay un usuario que se llama Mematuso, que dice Padiushi Irma, Padiushi Buenishiza. Miguel Gómez dice buenas tardes. Mar Ruiz dice muchos saludos. Armando Doroteo Padiush. Y Rodrigo Hernández, buenas tardes. Y Federico Ramírez. Federico Ramírez está haciendo un comentario. Él dice, las lenguas y la representación de la identidad deben de hacerse visibles y hacernos contables. Gracias. Armando Doroteo también nos está dejando un comentario. Él dice, ¿cuál sería el siguiente paso a todo este gran esfuerzo colectivo de nuestros hermanos del Istmo? ¿Existe hoy en día una planificación para la alfabetización en zapoteco? Un saludo desde el Distrito Federal. No sé si quieres empezar por ahí respondiendo a esa pregunta, Irma. Y también en el chat de Zoom, Rosy Diego Morelia pregunta, ¿qué proyectos de creación literaria se están emprendiendo actualmente en Juchitán? Afortunadamente hay varios, ¿no? Yo creo que algo bonito que ha pasado es que me parece que los jóvenes han generado una conciencia muy fuerte, muy importante sobre la importancia de la lengua, de la identidad, de la cultura. Entonces, por varios lados hay proyectos. Por ejemplo, algunos jóvenes estudiantes de la carrera de lenguas en la UAPJO, que hay una unidad aquí en Tehuantepec, han estado impulsando desde hace varios años proyectos de enseñanza de la lengua, pero también proyectos para crear metodologías de enseñanza, metodologías de lectoescritura. Entonces, son jóvenes ismeños
algunos hablantes de la lengua, otros no, pero en proceso de recuperación, y están en el trabajo metodológico, en el trabajo de sistematización, y lo están llevando a la práctica, ¿no? Por ejemplo, hay una chica, Frida, que ahorita está dando talleres de zapoteco de manera virtual, no lo puede hacer presencial, pero de manera virtual, y está teniendo mucho éxito con niñas y niños que están aprendiendo con ella. Asimismo, hay otros compañeros, como uno de los poetas a los que mencionaba, Nelson Guerra. Nelson Guerra, pues desde su casa ha estado dando talleres, en algún momento contó con el apoyo pues, de amigos del Yago y del equipo del maestro Toledo. Ahorita no sé cómo esté la situación, pero él, aún mucho antes de los apoyos, él por su propia cuenta, iniciativa, ha estado dando talleres. Hay también otros profesores como el maestro Ricardo, que va a las secundarias a aportar algunos talleres, pues de iniciativa propia. Entonces, esto es bonito, como les digo, porque hay varios proyectos, ¿no? Buscando tomar camino. No hay un proyecto institucional, así de parte del municipio, de parte del gobierno del estado, como muy concreto. Lo único que tenemos más cercano a lo más institucionalizado es el PTEO, el Proyecto de Transformación Educativa para el Estado de Oaxaca, que es una cosa que han estado trabajando los profesores de la sección 22, pues en coordinación con los padres de familia, con los equipos de profesores, tratan también pues de hacer los esfuerzos, ¿no? Y hay escuelas donde los directores, los profesores son muy sensibles y sí están trabajando el tema de la lengua, pero les digo, así como un proyecto institucional no existe. El periodo pasado, quien fue presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, sí intentó trabajar un proyecto pues, de impulso a la lengua a través de la beca también a niños hablantes, para estimularlos a que siguieran tomando los talleres, a que siguieran practicando su lengua. Desafortunadamente, pues, como siempre pasa, cambian de gobierno y mueren los proyectos, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando, la gente está haciendo muchas cosas. La otra pregunta, bueno, dice proyectos de creación literaria. A ver qué dice. Planificación para la alfabetización en zapoteco, bueno, más o menos ya respondí, ¿no? Que no de manera institucional, pero sí los profesores intentan hacer algo, aunque, bueno, este trabajo que venían haciendo los profesores de las escuelas formales con el PTEO, pues ha quedado interrumpido ahorita con el tema de la pandemia y la no posibilidad de seguir asistiendo a las aulas, pues ha frenado este trabajo, ¿no? Y aprovecho, bueno, veo un comentario aquí de alguien que dice, bueno, pues el uso del dialecto en cualquier región que ésta sea, se hace importante para informar lo que pasa. Nada más para especificar el tema de dialecto, ¿no? La palabra. La palabra en sí es correcta porque un dialecto se refiere a una de las variantes de cualquier idioma, ¿no? El español mismo tiene muchos dialectos, no es el mismo español que hablamos en México que el que se habla en Argentina o en Colombia, y pues las lenguas indígenas también tienen sus dialectos, solo que como durante muchos años la palabra dialecto se usó para menospreciar, para minimizar a las lenguas indígenas, pues ha habido acuerdos en que ya no se utilice este término. Cuando nos referimos a las lenguas, hablamos hablamos de idiomas, y cuando hablamos de una variedad de estas lenguas, nos referimos justamente a las variantes lingüísticas, ¿no? Esto para ir separándonos, ir haciendo a un lado una palabra que durante muchos años nos lastimó, ¿no? Porque decían lengua, el inglés, el español, idioma, sí, el francés, el español, el inglés. Las lenguas indígenas, pues dialecto, ¿no? Menospreciándolos. Entonces, sí hay que sacudirnos un poco este término y recuperar el término de lengua o idioma para pues lo que nosotros hablamos, o las lenguas, los idiomas que nosotros hablamos, y variantes dialectales, que serían las otras variaciones que tiene cada idioma, ¿no? Por ahí veo, dice, tenemos una duda, que es cómo se dice y escribe cucaracha.
¿sí? Es cucaracha, el habla, la variante del istmo. Fíjense que para cucaracha no tenemos un término específico. Lo que más se acercaría es manichuga, pero manichuga se refiere al escarabajo más bien. Pero no, la palabra cucaracha no la tenemos como tal en el zapoteco del istmo. Se usa la misma palabra en español, ¿no? Aunque hablemos zapoteco, metemos esta incrustación en español. Gracias, Irma. Pues si puede ser útil, les comparto que en Dizashiza nosotros tenemos la palabra cucaracha, para nosotros es Ijeji. Ijeji es cucaracha en zapoteco del Quincón, en Dizashiza. Y bueno, también me uno a este llamado que hace Irma en cuanto a la palabra dialecto, ¿no? Por ahí al compañero que escribió eso en el chat de YouTube, pues igual le invitamos a dejar de usar ese término para referirse a nuestras lenguas originarias. Pues es cierto que las lenguas tienen dialectos, pero sí, como ha dicho Irma, pues se ha usado de manera despectiva para referirse a nuestras lenguas en el pasado y mucha gente lo sigue haciendo, ¿no? Y se nos quedó en la mente esta versión de creer que nuestras lenguas son dialectos solamente por llamarles así de manera para hacerlas inferiores, ¿no? Para minimizar la importancia de nuestras lenguas. Entonces, pues nuestra invitación también como Buenishita, pues es no le llamemos más de esa manera a nuestras lenguas, llamémosles lenguas o idiomas, pero dejemos de usar esa palabra despectiva que es el dialecto, ¿no? Y bueno, quiero... Ana. Hola, 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 los perdí un poco. Sí, bueno, lo que vamos a conectar con Ana, podemos dar la palabra a Ros y Diego Morelia, que también levantó la mano. Adelante, Ros, por favor. Sí está conectado. Okay. Bueno, nos has estado hablando, Irma, sobre varios escritores durante pues, mediados del siglo XX que pues, estuvieron participando dentro del movimiento literario. Pero ¿qué crees qué es lo que hizo posible en el Istmo de Tehuantepec para que surgiera este movimiento cultural? O sea, ¿por qué en el Istmo fue tan importante este movimiento literario y en otras partes de Oaxaca pues no podemos ver lo mismo? Pues mira, para mí es complejo encontrar como una razón específica, ¿no? Yo lo atribuyo de entrada a que pues aquí estuvieron sacerdotes a lo mejor más sensibles y que ayudaron a que mucha gente del Istmo aprendiera a leer y a escribir, invitaron a que se hicieran las traducciones de la Biblia y eso fue acercando a la gente a la alfabetización. Entonces yo creo que a partir de ahí tuvieron este interés, descubrieron que lo que se contaba se podía escribir también, ¿no? Se podía hacer en libros, así como las historias que veían de la Biblia, que las veían en un libro, yo creo que se imaginaron que también eso podría ocurrir con las historias que se contaban en la región. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues que tal vez corresponda al mismo carácter de la gente del Istmo, ¿no? Pues que nos hemos caracterizado por ser atrabancados, pues aventados, ¿no? O sea, primero nos lanzamos y luego vemos si hay agua en la alberca. Entonces, también eso, ¿no? A que andamos por la vida como con menos temor de muchas cosas y esto también favorece la migración, ¿no? Y con el tiempo ha habido una tradición de migración. ¿Por qué me refiero a la migración? Porque la migración permitió que fueran a ciudades como la Ciudad de México y descubrieran que pues había otra gente escribiendo
las historias que se contaban en sus pueblos, a que había la posibilidad de hacer libros o revistas, como lo descubrieron los compañeros de la generación NESA, y vieron que fluía y que tenía buena aceptación entre la gente. Entonces yo creo que esto los inspiró, los motivó, ¿no? Para estar haciendo sus creaciones en un inicio. Más adelante, ya yo creo que a partir de los 70s, algo que ha caracterizado también la creación literaria es la vinculación a los movimientos sociales, ¿no? En los 70s, 80s, que fue una época muy prolífica para los escritores, está vinculada esta creación a la movilización popular que hubo aquí en el Istmo de parte de la COSEI, ¿no? Esta lucha de la COSEI, la instauración de un ayuntamiento popular. Entonces, si revisamos los textos de autores como Macario Matus, Víctor de la Cruz, Enerino Jiménez, Víctor Terán, vamos a encontrar mucho del movimiento social en su poesía, ¿no? Después del movimiento social viene un movimiento por la reivindicación cultural. Es decir, ya no se habla de la lucha, ya no se habla del derramamiento de sangre, ya no se habla de campesinos asesinados, pero entonces se regresa a la raíz. Se habla de la recuperación de la identidad, se habla de la lucha por posicionar las culturas indígenas, por darle un lugar digno a las lenguas indígenas. Entonces, ya si te fijas en las creaciones de gente como Natalia Toledo, Gerardo Valdivieso, tú vas a encontrar que hacen mucha referencia a este tema de la identidad, esta recuperación del origen de los Vinizá, se recupera en su trabajo mitos, entonces van cambiando los temas, pero lo encuentro ligado a movimientos sociales, ¿no? Porque claro, por ejemplo, Natalia publica en los 90s, y después pues Gerardo, Víctor Cata o yo pues seguimos publicando después. Lo que quiero decirte es que en los 90 pues está el auge de la reivindicación indígena. Ya ha salido a la luz movimientos como el movimiento por los 500 años, en el 92. En el 92 se da la reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas. En el 94 surge el EZLN. ¿Y qué están demandando? Pues justo esto, el reconocimiento de la población originaria, de las culturas, de las lenguas, de los saberes tradicionales. Entonces, por eso te digo, si tú te fijas ya en esta siguiente generación, pues encontramos que están ligados a esta idea, ¿no? A este movimiento. Y pues a diferencia de quienes están creando ahora, que la poesía tal vez ya no les significa tanto, o el cuento ya no les significa tanto, pero están haciendo rap, ¿no? Porque son jóvenes que ahorita están viviendo un movimiento a partir de los estilos musicales, pero no quieren desprenderse de su lengua. Entonces recuperan el rap, que aunque sea una influencia externa, les gusta y lo vinculan a su propia raíz con la lengua. Entonces, por ahí va el tema, me parece. Gracias. Sí. Gracias, Irma. Gracias a ustedes, Ros y Diego, por la pregunta. La pregunta de Ana Alonso está en el chat. Ella nos dice, hola, Irma. Muchas gracias por tu presentación. Una pregunta en relación a la creación literaria en el Istmo. En tu opinión, ¿qué crees que ha propiciado la creación literaria en esa región? Que va muy de la mano con lo que también preguntaron Ros y Diego. Sí, justamente, ¿no? Le respondería lo mismo, que está vinculado al carácter, a los movimientos sociales, y pues bueno, se han ido transformando los temas en virtud de que se transforman también los movimientos. Entonces, lo podemos ir ligando si revisamos la obra de los autores de diferentes generaciones, vamos a encontrar qué temas los identifican, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, una de las críticas que yo hago a la promoción de la creación literaria en lenguas indígenas es precisamente este aspecto bilingüe, que de repente siento que nos obliga a los indígenas, a los hablantes de una lengua indígena, a ser nuestros propios traductores y pues de repente la literatura no funciona así, ¿no? La literatura pues es
la gente escribe en su lengua o los escritores escriben en su lengua y de repente su obra pues se traduce por otras personas. Generalmente no son ellos mismos quienes traducen su trabajo, ¿no? Y en el caso de la literatura en lenguas indígenas o de los escritores indígenas, pues se han visto obligados a trabajar de esa manera, ¿no? Y también la otra parte que veo es que en la escritura bilingüe, pues muchas veces pasa que vemos un libro de poemas o de una novela en lengua indígena y español, pues generalmente ignoramos la parte que está escrita en nuestra lengua y leemos la parte que está en español. Obviamente no todos, pero sí es una cuestión que suele suceder, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las críticas que yo tengo. Con algunos amigos hemos hablado mucho de crear textos monolingües en nuestra lengua, pero también nos enfrentamos a esto que tú decías, que no tenemos lectores en nuestra lengua, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, por eso justo también digo que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, lo que debemos de trabajar es el fomento de la oralidad, porque, insisto, pues la gente no está alfabetizada en nuestros propios idiomas y aunque hagamos textos monolingües en nuestra lengua, en el Dichazá, no se van a animar a leerlo, pero sí lo escuchan y me doy cuenta, ¿no? Ahí hagamos uso de todos los medios, estos medios virtuales, las radios comunitarias, todo lo que podamos para fomentar que la gente conozca nuestras creaciones a partir de la oralidad. Esto es muy importante. Yo en el pueblo todo el tiempo me topo con gente muy mayor que no sabe ni siquiera leer, pero que conoce mi trabajo porque lo escucha en la radio. Entonces, por ahí creo que es donde se puede trabajar. Ahora, los textos impresos y bilingües nos funcionan hacia afuera, porque también esto hay que decirlo, ¿no? ¿Para quién queremos escribir? ¿Queremos escribir nada más para nuestra gente? Entonces ni siquiera pues necesitaríamos escribir porque no nos están leyendo. Entonces trabajemos, hagamos más cuestiones orales, ¿no? Grabemos más discos, vayamos más a la radio, hagamos presentaciones públicas donde nos escuchen leer y escuchen lo que estamos diciendo. Pero lo real es que si queremos que la literatura o la creación literaria en nuestras lenguas sea un instrumento también de difusión, de fortalecimiento de la lengua, de representación de nuestras culturas hacia afuera, entonces para eso sí nos funcionan las publicaciones bilingües, ¿no? Porque, por un lado, el hecho de que esté impreso en nuestra lengua nos ayuda a posicionarnos políticamente, porque también hay que decir que la escritura de manera bilingüe, la escritura en nuestras lenguas o la creación literaria en nuestras lenguas, también es una posición política, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a los demás, le estamos diciendo al mundo, mira, en este libro está escrito en Dichazá, en la lengua que cada uno escribe o hace, está escrito en mi lengua, porque mi lengua es importante y es tan importante que puede estar en un libro, ¿no? Pero claro, como queremos que sepan de qué hablamos, pues hacemos la traducción al español para que otra gente nos pueda entender, nos pueda leer y conozca un poco de nuestra cultura y tenga referencia de nuestra cultura y en esa medida pues la valoren, la aprecien. Entonces, creo que cada parte tiene su importancia y su razón de ser, ¿no? Tanto lo oral como lo escrito. De esto tengo un texto que encuentran en línea también, donde pues hice unas reflexiones sobre justo la traducción y las dificultades que tenemos los que creamos de manera bilingüe porque no somos valorados como traductores también, ¿no? Nos dicen, sí, poeta, escritor, pero no se fijan que estamos haciendo esta doble labor de ser creadores en nuestra lengua y creadores en español, porque traducir es recrear muchas cosas, ¿no? Entonces, si les interesa, en línea pueden encontrar un texto de mi autoría que se llama La autotraducción en la literatura indígena, cuestión estética o soledad. Entonces, donde hago estos cuestionamientos, ¿no? De por qué nosotros, los escritores en lenguas indígenas, no podemos escribir nada más en nuestra lengua y que alguien más nos traduzca. ¿Por qué en nuestras lenguas no hay formados traductores especializados para hacer esta labor que nosotros hemos venido haciendo? Entonces, bueno, por ahí lo comparto. Gracias, Irma. Bueno, tenemos algunos comentarios en YouTube. Edwin Pascual nos dice, también deberíamos dejar de decirle zapoteco y decirle Dizashiza, y así según la variante del istmo y de los valles centrales, ¿no? Como lo que hacen ustedes al decirle Dizazda al zapoteco, ¿no? Creo que es una parte de la reivindicación cultural y una postura política que debemos asumir.
Armando Doroteo, él dice, concuerdo con Irma con el temperamento de los Vinizá. Considero que también influyó mucho por ser la última capital zapoteca cuando llegaron los españoles. Me refiero al mandato de Cosijoesa. Son los comentarios que tenemos en YouTube y no sé si alguno de los participantes de la reunión pues quiera plantear alguna pregunta. Y también en el chat de Zoom, pues el compañero Ricardo Salvador nos comparte un poema que se llama Mi Niña, y voy a leerlo para los que nos están viendo en YouTube. Este poema dice: hijita mía, hoy supe que tus manos son dadoras de la vida. Todo lo que siembras, todo lo que tocan tus manos, las multiplican. Eres una niña hermosa, cualquier planta que siembras cobra vida. Día y noche tienes cosecha. Ahora cuídate, date un abrazo, ámate, abraza fuerte tu corazón donde quiera que vayas. Es un poema, lo leí en español porque yo no hablo Dizayón. El poema está escrito originalmente en zapoteco cajonos y yo soy Xitza, entonces no lo comprendo. No sé la pronunciación de las palabras, entonces me evito de intentar leerlo en zapoteco, pero bueno, les quiero ofrecer esta versión en español. Y bueno, pues parece que no hay más preguntas y comentarios. Yo quisiera continuar haciendo una pregunta, Irma, y pues quiero saber un poco más de ti, de tu trayectoria como poeta. O sea, ¿cómo ha sido tu proceso, ¿no? En la creación literaria, en la poesía? Porque nos dice todo este panorama de la literatura zapoteca, pero también creo que es importante conocer tu... Muchas gracias. Pues mira, yo tengo ya varios años escribiendo, publicando. Al principio también yo decía, bueno, ¿para qué hacer libros si la gente ni me va a leer, ¿no? Entonces, sí me gustaba siempre escribir desde muy chica, muy niña, y lo que hacía era que, pues, hacía las lecturas públicas. Publicaba ahí en algún periódico, en una revista, pero no me interesaba tanto lo de los libros porque me parecía más importante que si estaba difundiendo mi trabajo en Dichazá, pues que me escucharan, ¿no? Entonces, hacíamos lecturas en la Casa de la Cultura, en el parque, en las escuelas. Yo voy a todas las escuelas que me invitan. Y bueno, así fuimos difundiéndolo, pero claro, después también entendí justo cuál era el papel del libro, ¿no? Por un lado, la permanencia, la trascendencia y la posibilidad de brincar fronteras, porque el libro pues permitía que saliera ya no solamente de mi pueblo o del estado, sino que pues el libro empezó a viajar, a irse a otros países, y resulta que pues en otros lados también hay mucha gente interesada o curiosa por conocer nuestras culturas, porque pues son culturas con una gran riqueza en todos los sentidos, de conocimiento, de sabiduría, de literatura, de música, danza, gastronomía. Bueno, pues cada uno de los que vivimos en nuestros pueblos o comunidades sabemos, ¿no?, lo que significa eso. Y pues los libros me permitieron que mi palabra se pudiera mover a otros lados, ¿no? Y no solamente mi palabra como persona, sino que también a través de lo que yo escribo, también viaja la palabra de mi pueblo, porque mucho de lo que yo escribo tiene que ver con recuperar estas historias de los pueblos, recuperar algunos elementos de la cultura y que pues a través de los libros pueden ser dados a conocer. Entonces, para mí eso es lo importante de hacer los libros, de que puedan fluir. Y bueno, pues pasó el tiempo y de repente empezaron a surgir pues el internet, las redes sociales, y ahora creo que es mucho más fácil tener difusión de nuestro trabajo, porque me parece que ahí los chavos, las chavas de nuestros pueblos están teniendo una gran labor al haber encontrado el modo de usar las redes, de usar el internet, de usar la tecnología para favorecer a las culturas, ¿no? A mí me da muchísimo gusto cada vez que me encuentro jóvenes haciendo videos, haciendo música, haciendo literatura, documentales, fotografía, que tienen que ver con nuestra cultura
y que tal vez ya no tengan que esperar mucho tiempo como le tocó a mi generación, que teníamos que andar tocando puertas, esperar para que alguien se animara a publicarnos, ¿no? Ahora veo que no, ahora los jóvenes quieren hacer público algo, pues lo suben a la red y tiene un montón de vistas y viaja por todo el mundo, ¿no? Esta es una gran ventaja, creo que tenemos que aprenderle mucho a los más jóvenes sobre el uso de estas nuevas formas de interacción y comunicación social. Entonces hay que aprovecharlo, lo que tenemos a la mano y que sigamos aportando, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que nos toca de cara a la pandemia, donde vemos que los pueblos indígenas son los pueblos más lastimados, más vulnerados por varias razones, ¿no? Más bien el nulo acceso al sistema de salud. Ahora nos vamos a dar cuenta también de qué tanto podemos acceder a la educación con este sistema híbrido que anuncia la SEP. Bueno, vamos a ver cuánta gente realmente puede entrarle a un sistema de educación a distancia, de educación virtual. Y bueno, pues esto nos pone tristes, pero al mismo tiempo creo que hay otras cosas que podemos seguir trabajando más allá de los sistemas formales. Y pues lo hemos demostrado a lo largo de los años, ¿no? Creo que los pueblos indígenas sí hemos logrado resistir, sí hemos llegado a este milenio, aún con nuestras costumbres, aún con nuestras lenguas vivas, pues ha sido porque hemos tenido historias de resistencia importantes y hemos sabido cómo sobrevivir y cómo mantener todo lo que somos hasta estas alturas. Entonces, si ya aguantamos 500 años, yo creo que los jóvenes y las tecnologías y lo que viene hacia ahora nos van a permitir aguantar de mejor modo muchos más años, ¿no? Entonces, pues ahí hay que seguir, no hay que quitar el dedo del renglón, hay que seguir insistiendo, pues en cómo mantener viva nuestra lengua, nuestra cultura, nuestros saberes, los conocimientos de los abuelos, que es muy importante cuidar, defender, porque pues ahora está ocurriendo esto que se conoce como pues el extractivismo epistémico, ¿no? Cómo llega gente de afuera a robarse la sabiduría de nuestras abuelas, de los ancianos, el conocimiento que han tenido sobre muchas cosas. Entonces, también para eso nos puede servir la literatura, ¿no? Para ir resguardando esta sabiduría, este conocimiento. Y bueno, pues así fue como yo empecé a publicar, a reconocer la importancia de los libros, de las publicaciones, y pues, como les digo, ahora creo que los jóvenes tienen otra dinámica para hacerlo público, ¿no? A través de las redes, a través de lo digital, pues hay que aprovecharlo también, hay que aprenderle a los jóvenes. Tenemos otra pregunta, Irma, de Ana Alonso. Ella dice, ¿qué puedes recomendar a la gente que quiere escribir? ¿Cómo iniciarse en el proceso de la escritura creativa? Bueno, yo lo que siempre les digo a los jóvenes cuando llegan a mis talleres es que tenemos que ser muy observadores de nuestro entorno cuando queremos escribir, cuando queremos crear. Leer muchísimo de lo que se ha escrito en nuestra propia lengua, porque en la mayoría de las lenguas hay antecedentes, ¿no? Tenemos que rascarle en algunas más que en otras, pero hay antecedentes de gente que empezó a recuperar cosas, que empezó a escribir, y ser observadores del entorno, porque eso es lo que nos da para la escritura, ¿no? El observar cómo transcurre la vida cotidiana en nuestros pueblos, en nuestras comunidades o en el entorno en el que estamos. El observar el lenguaje, el poner atención al lenguaje que se usa, que usa la gente, que muchas veces en los pueblos y en nuestra propia lengua encontramos que el lenguaje es bastante metafórico y ya no tenemos que batallar mucho para inventar algo, ¿no? Para crear un poema, crear un cuento, porque ahí está en el mismo lenguaje la historia, la imagen. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay que ser bastante observadores del entorno, de lo que nos rodea, de la gente que nos rodea, porque eso es lo que nos va a dar para escribir los temas. Ahora, también yo siempre les sugiero que traten de ser organizados y disciplinados, porque esto de la musa inspiración, pues nomás no existe. O si existe, pues quién sabe dónde anda perdida, por dónde la seducen. Pero bueno, lo real es que el escribir requiere bastante trabajo, bastante disciplina. Les digo, leer mucho, observar mucho, organizarse en los tiempos,
en formalizarse, para acostumbrarse a estar creando de manera constante, ¿no? Porque si esperamos la inspiración, a lo mejor nunca nos llega. Tenemos que motivarnos, automotivarnos. Si pueden, tomen talleres, porque lo bueno de los talleres es que nos dan estrategias para crear, aún cuando decimos, es que no se me ocurre nada, es que no sé qué escribir. Bueno, hay muchas técnicas para eso, y para eso sirven y ayudan los talleres, ¿no? Para ir tomando estas técnicas de escritura. Gracias. Quiero darle la palabra a Ros y Diego, que levantaron la mano. Entonces, adelante, por favor. En realidad no hay una pregunta, solo que recién me acordé de bajar la mano, pero gracias. Bueno, está bien. Muchas gracias a ustedes. No, pues está súper interesante lo que nos comenta Irma. A mí igual, pues me llena de inquietud, ¿no? Conocer todo este proceso creativo que ha habido en el participantes. Entonces me parece que nos nutre mucho, ¿no? Nos ayuda mucho a encontrar pistas de hacia dónde ir con nuestras esperanzas, ¿no? Con nuestras posibilidades de crear y de hacer literatura. Irma, no sé si hay algo más que tú nos quieras compartir, que no te hayamos preguntado o que no se haya mencionado, algo que quieras comentar. Pues más bien invitarlos a todas, todos quienes están acompañándonos, invitarlos a que se acerquen más a las creaciones literarias en lenguas indígenas. Les digo que ahora es súper fácil acceder. Basta con googlear literatura en lenguas indígenas, literatura en Dichazá, literatura, con eso, poesía en Dichazá, poesía en lenguas indígenas, cuentos en lenguas. Entonces, con que googleen eso, van a tener acceso a una cantidad de materiales, hay que leerlos, hay que revisarlos. Hay que hacerles críticas también para ayudarnos a mejorar a todos, y hay que encontrar cada uno las maneras en las que podemos contribuir desde lo que sabemos, desde lo que hacemos con nuestros pueblos, con nuestras comunidades, con nuestras lenguas, ¿no? Por el fortalecimiento de nuestras lenguas. Entonces, pues esa es la invitación, a que nos acerquemos y compartamos lo que vamos encontrando. Hay que difundirlo con otra gente, con los que conocemos, para que así también lo que hacemos, la literatura en las lenguas indígenas, se posicione de mejor manera y sea conocida por más gente. Esa es la invitación.